A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo nos pueden seguir en tiempo real, www.telesucesos.net, o si no, también después de su emisión al aire, subimos este programa a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del arquitecto Joan Proaño. Él es parte de lo que es Constructores Positivos, es el vicepresidente, no arquitecto de Constructores Positivos, y vamos a hablar sobre un tema que se refiere al lavado de activos en el sector de la construcción. Arquitecto, bienvenido, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, precisamente este es un tema que nos preocupa mucho a los constructores en general y a constructores positivos en particular. El lavado de activos se presenta por, ya sea por, en primer lugar, por narcotráfico, luego por la corrupción y luego por la evasión fiscal. Pueden ser las tres fuentes. Orígenes, fuentes, ajá. Sí. En cuanto es el lavado de activos anual, es muy difícil de determinar, porque son precisamente actividades ilícitas, por diferentes formas se lo trata de determinar, y se establece que están entre alrededor de unos 2.000 millones de dólares al año que se lavan en el Ecuador. 2.000 millones de dólares en general, en todos los sectores, digamos. En todos los sectores. Y un porcentaje estimado, digamos, porque se puede determinar, estará en la construcción. Bueno, esa es la otra cuestión muy difícil de determinar. Nosotros diferenciamos a la construcción formal de la construcción informal de la informal, ¿no? Es igual que el sistema financiero, la captación de dinero. Existe la UAFE, que es la unidad encargada de los delitos financieros. Sí, la UAFE emite unos reportes de actividades inusuales. La mayoría de los reportes de actividades inusuales que se presentan son en el sistema financiero nacional y están alrededor de los 2.000 reportes. En el sector inmobiliario y el sector de la construcción se presentan alrededor de unos 35 informes, nada más. Entonces, la diferencia es muy grande. ¿Pero por qué es esto? Porque en el sector de la construcción, los únicos que presentan los informes son precisamente las actividades formales. Claro, es decir, las empresas que estamos legalmente constituidas, tenemos nuestro oficial de cumplimiento, nuestro oficial de cumplimiento reporta cualquier actividad inusual que se presenta, y entonces ahí está el problema, ¿no? Y sobre eso se hace reportes. Y sobre esos reportes, al ser empresas formales con oficial de cumplimiento, no va a haber, digamos, lugar al tema del lavado de activos. Sí. El resto está quedando fuera. Exacto. Entonces, en la misma judicialización de los casos, existe el Observatorio contra el Lavado de Activos, y realmente el porcentaje de casos que se judicializan en el Ecuador o que tienen sentencia en el Ecuador apenas es de 2-3 casos al año, comparados con países como Colombia o Perú, donde son 30 o 40 sentencias al año. Entonces realmente estamos quedados, la justicia nos queda debiendo en esta parte. ¿Y por qué? Porque nuevamente solamente se controla a los formales. Está bien, claro, que se lo haga, pero en la parte informal es donde hay esta actividad. Nosotros, por nuestra parte, en el sector de la construcción tenemos muchísimos controles. Uno de ellos es el conocimiento cabal de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros colaboradores, en el cual nosotros hacemos investigación de todos ellos. Tenemos los reportes precisamente en la UAFE, establecemos perfiles de riesgo, entonces sabemos a quién le estamos vendiendo. Sí, y no le vendemos a una persona que no pueda justificar sus ingresos. Correcto, además que existen normas, por ejemplo, si alguien llega con dinero en efectivo, toma, te doy el anticipo del 30% que estás pidiendo al departamento. No, házmelo a través de una transferencia. ¿Para qué? Para que el banco, la entidad financiera, la cooperativa, sea la encargada, sea el primer filtro, y uno también deslindarse de responsabilidad, ¿no? Así es, precisamente. Esa es la segunda cosa que nosotros hacemos, prohibida la recepción de dinero en efectivo, ¿no?
vaya, haga el depósito en el banco. No, deme haciendo usted. No podemos hacer nosotros un depósito en el banco. Tiene que hacerlo usted. Nosotros recibimos solamente dinero bancarizado. Pero aparte de eso están los formularios, todo el due diligence, en donde nos dicen de dónde viene ese dinero bancarizado. Sí, pero bueno, ese es el segundo. El tercero es la capacitación a todos nuestros trabajadores, precisamente para indicarles que una venta con dinero en efectivo, una venta con un dinero que no sabemos de dónde proviene, no es una venta y que luego vamos a tener problemas, entonces que no se la debe realizar. Y lo último es la estrecha colaboración que nosotros tenemos con las unidades de control. Realmente son muchísimas horas, hombre, las que nosotros mantenemos. En este momento ya estamos inclusive viendo nuevos software, recién nos vinieron a ofrecer un nuevo software en el cual ya se integran todas las bases de datos. ¡Qué bien! Es increíble, todas las bases de datos. Uno pone el número de cédula y están las bases de datos desde el SRI, juicios de alimentos, la función judicial, absolutamente todo nosotros revisamos antes de realizar una venta. Eso permite, por supuesto, curarse en salud, como se dice dentro de la empresa, y no permitir este tema de lavado de activos. Cuando hablamos de construcción informal y dónde se puede estar dando este tema de lavado de activos, ¿a qué construcción nos referimos, la informal? ¿Puede haber de pronto grandes proyectos que terminan siendo de alguna forma informales? Muy difícil que los grandes proyectos sean informales. Por su magnitud, por lo que están a la vista, etcétera. Exacto. Entonces, mientras más grande sea un proyecto, mucho más controles va a tener. Y mientras más céntrico sea el proyecto, muchos más controles va a tener. Es decir, yo tengo muchos más controles, por ejemplo, digamos, del municipio, que me viene a pedir la licencia de construcción si estoy construyendo aquí en la República del Salvador, que si estoy construyendo en algún terreno que está en alguna calle secundaria en alguno de los valles, ¿no? Precisamente porque eso es lo que más les hace falta a las entidades de control, que es el control a los informales. Pasa exactamente en la construcción. Más del 80% de las construcciones en Quito son informales. No hay quien las controle. Y al 20%. Y eso es un porcentaje histórico, además. Sí, ese es, pero es un porcentaje que se ha mantenido y que cada vez mientras más difícil es la normativa, mientras más difícil de cumplir es la normativa, mientras más normativa les ponen, la normativa funciona solamente para los formales. Pero mientras más difícil es esta normativa de cumplir, más personas se van saliendo de la formalidad y se van hacia la informalidad. Entonces eso es algo que hay que combatir, claro, porque ya no pueden cumplirla. Entonces hay que ver cómo ha cambiado en Quito últimamente el PUGS en la normativa de la construcción. Son unos cambios que realmente ahora toca contratar a un especialista para que le ayude a uno a hacer los planos. Pero bueno, volviendo al tema del lavado de activos, en eso es lo que nos está debiendo, en ese control, no en esa prevención del lavado de activos, sino en el control ya a los informales, tanto de la UAFE, la Fiscalía y luego sí de la función judicial. Claro, normativa hay, lo que falta es el control, faltan agentes de control, falta seguimiento de parte en este caso de la UAFE, y claro, uno a través del oficial de cumplimiento, como usted dijo, son las empresas formales las que no tienen mayor problema en demostrar el tema de los recursos, pero claro, al control, a la informalidad es lo que falta. Claro, a las construcciones pequeñas. Yo me pongo a construir, digamos, unas 2 casas. Vendo esas casas, las vendo, me ofrecen dinero en efectivo. Con ese dinero en efectivo pago a todos los proveedores. Entonces el gran dinero en efectivo que me entró, los $500,000 en los que yo vendí esa casa, ya lo distribuyo entre muchísimas personas. Claro, empezando por los mismos obreros de la construcción, a los de cuales por lo general es la costumbre entregarles el dinero en efectivo cada viernes. Claro, las empresas formales lo que hacemos es, están afiliados al IES, tienen abierta su cuenta en un banco, se les deposita en el banco su dinero, tanto es así que si es que hay un trabajador que tiene juicio de alimentos, no trabaja en una constructora formal, porque el dinero se le deposita en el banco inmediatamente le retienen. Entonces, ese es el tipo de ventajas de la formalización. Pero yo hago esto, divido esos $500,000 en N proveedores
y entonces ahí es donde se puede realizar el lavado. Pero ¿quién realiza estas construcciones? Generalmente no lo realiza una empresa formal, un constructor formal, sino lo realizan los informales que precisamente saben que pueden vender un poco más caro sus bienes, obtener un poco más de rédito, claro, y de esa manera se dispersa. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo se realizan esos controles por parte de todas las entidades de control. Así es, dentro de la normativa y por ejemplo la obligatoriedad de tener un oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento es obligatorio para empresas desde un determinado monto, o yo construyo de pronto una casa VIP, no de interés público, de pronto que no supera los $100,000, pero necesito ya tener, sí, si es que soy empresa, y si soy particular, si soy constructor independiente, igual. Y ya, si es que, a ver, esto justamente es a las empresas y a las personas naturales que se dedican a actividades inmobiliarias, entre otras. Entonces, si es que usted ha declarado en su RUC que se dedica a actividades inmobiliarias, ya tiene que tener un oficial de cumplimiento. Sí. Igualmente, eso solamente era antes para las empresas, ahora ya se amplió. Y no solamente porque antes, por ejemplo, no entraban las sociedades, las asociaciones de encuentros en participación. Ahora el espectro se amplió y ya es para las empresas, para las asociaciones de encuentros en participación, para las personas naturales también. Correcto. El tema del lavado de activos, por supuesto, afecta a muchos sectores, empezando por toda la economía ecuatoriana, porque están ingresando dineros que no son lícitos, fruto de las 3 fuentes de las que usted habló. Y claro, esto termina convirtiéndose también en una especie de competencia desleal, podemos decir, porque claro, al ser una empresa formal y uno al tener un cliente al cual le va a construir, qué sé yo, es muy común construirle un edificio de 5 pisos, digamos de 10, 20 departamentos, y claro, cuando uno presenta la proforma, digamos, de lo que le va a costar la dirección arquitectónica, uno hay que incluir ahí el tema del oficial de cumplimiento, es decir, existen varios costos administrativos, termina encareciéndose, y llega otra persona de manera informal y dice, no se preocupe, yo le construyo, termina afectando la formalidad. Exacto. Y por eso es que hay mucha gente que de la formalidad se termina saliendo. Eso es justamente lo que hablábamos. Entonces resulta que la formalidad ya solamente es para las empresas grandes. Entonces, si yo soy una empresa constructora, que tengo un proyecto en el cual vendo 200 casas, tengo para pagar un oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? Porque tiene que estar afiliado, ¿no? Entonces, tengo para pagar un oficial de cumplimiento, porque entre las 200 casas lo prorrateo. Pero ahora, si yo voy a construir 5 casas, tengo igual que tener ese oficial de cumplimiento. Ahora, ¿cómo prorrateo? Entonces, ¿qué es lo que hago? A lo mejor si ya voy a construir 5 casas, ya no lo hago de manera formal. Ya lo empiezo a hacer de manera informal. Ya en el SRI de pronto ya cambio mi actividad, ya no lo pongo actividad inmobiliaria. De pronto lo que ya hago es, ahora sí, ya como no tengo estos controles, entonces viene alguien y me ofrece dinero en efectivo, yo lo cojo. Entonces, claro, hay estas afectaciones. Entonces, no es cuestión solamente, esto merece una amplia discusión, porque no es cuestión de poner más y más normas que lo que hacen es ahuyentar a los formales y favorecer la informalidad, y con esto a favorecer el lavado de activos, sino más bien tener controles oportunos, serios, veraces, y que estos controles de estas actividades inusuales sean luego investigados efectivamente por Fiscalía, y luego cuando se llegue a, que ahí es lo más difícil, cuando ya se llegue a la parte judicial, entonces se obtengan sentencias, y sentencias que no sean irrisorias, ¿no? Por supuesto. Sentencias que primero recuperen el capital de los lavados, y segundo, que sean ejemplo de que no puede haber impunidad. El problema es que como hay tanta impunidad, entonces uno sabe, la gente, que de luego llega a la parte judicial también, y ahí se arregla. Usted dijo, esto se necesita de una amplia discusión.
Ustedes lo han tratado en esto, han hecho seguramente conversatorios, foros, capacitación con los profesionales de la construcción. ¿Qué se ha hecho con el otro lado? Por ejemplo, con la UAFE, con las personas que son los organismos de control, con las entidades que son los organismos de control. ¿Se ha avanzado algo? Se les ha dicho, miren, por favor, estamos ahorcados nosotros. Ajá. Y por otro lado está Claro. viendo un tema informal, un tema de lavado, que está prácticamente a la vista, pero no hay control. ¿Qué se ha hecho con las entidades estatales de control, sobre todo? A ver, nosotros ya hemos tenido esta discusión a la interna, hemos tenido foros, ahora estamos poniendo esto en la palestra pública para que todo el mundo sepa, porque muchas veces dicen, no, sí, es que esos edificios grandes que ven ahí, eso es de lavado. Entonces, es común, ¿no? Además, sí, decirlo, ¿no? sí, Claro. no, ahora ya ¿Cómo será que construyen, no? Claro, cualquier cosa grande que se ve ya es lavado, ¿no? Lavado, Entonces, ajá. hay que hacer saber a la ciudadanía cómo son los procesos y que mientras más grande sea la obra, más difícil es que haya un proceso de lavado de activos. Y también lo siguiente es, ya ahora sí, llegar a estos foros con los organismos y decirles, nosotros sabemos que todos tienen recursos limitados, ¿no? Pero es cuestión de ver cómo se administra esos recursos. Entonces, a quién controlan, si está bien, hagan el control, pídanos todos los informes, controlen, hagamos prevención. Está bien, eso es importantísimo, pero también hagamos el otro control. Entonces, ahora sí, 80-20, ¿no? ¿De dónde van a salir el 20% de mis recursos? De pronto lo pongo en la prevención, ¿sí? Porque de ahí yo sé que muy poco va a salir, pero a lo mejor el 80% de mis recursos los pongo en el otro lado, ¿no? Ajá. Ahora, el oficial de cumplimiento, ¿qué tan confiable termina siendo? Y me refiero a esto porque de una u otra forma termina siendo empleado de la empresa sobre la cual está haciendo el tema de cumplimiento. Pero ¿qué tan confiable es? Porque debe de tener un perfil. Claro. Y entendería yo que tiene que ser calificado por la UAF, ¿es así? Es así. Correcto. A ver, el oficial Ajá. de cumplimiento tiene que tener varios perfiles, ¿no? Primero tiene que ser un profesional, es decir, tiene que tener su título académico en ciertas ramas como la administración, ingeniería comercial y demás. ¿Ya? Entonces tiene que estar en eso. Nosotros nos cuesta mucho a veces buscar, como somos una constructora, no tenemos tanto de ese perfil, entonces tenemos que completar en eso. Segundo, tiene la misma UAFE le da la calificación, le da una licencia. Ya, claro. Entonces esta persona sabe que debe dar sus informes de manera veraz, porque si no lo hace, él estaría implicado en un proceso de lavado. Entonces nadie va a prestar su nombre para estar en algo tan complicado como esto. Entonces son confiables los oficiales de cumplimiento, son muy confiables. Ajá, y nosotros también saber, escogemos dentro de nuestra empresa a gente que sabemos que es muy confiable y que va a hacer su trabajo prolijamente. Luego se trazan unas matrices que son las que la misma UAFE nos da, o sea, hay cuestionarios de que llenar, luego matrices, luego se hace la investigación en los sistemas judiciales, en el récord policial, todo lo demás. Todo eso se une y le da ya un cuadrito, resumen, con una matriz en la cual se especifica qué tipo de riesgo tiene esta persona. Si tiene un riesgo bajo, si tiene un riesgo medio, si tiene un riesgo medio, qué es lo que se le debe pedir adicionalmente. Y si tiene ya un riesgo alto, pues en esos casos ya simplemente decidir no hacer el negocio, ¿no? Así es. Ahora, este tema, claro, es responsabilidad de todos, y me refiero al ser responsabilidad de todos, por ejemplo, del resto de constructores, los que de pronto, por falta de conocimientos, lo cual no le exime de cumplir la ley, ¿no? Tenemos que irnos hacia la legalidad, hacia la formalidad. A veces pensamos que la formalidad es simplemente deme construyendo mi casa o mi conjunto, o mi pequeña urbanización, o mi gran urbanización, o lo que sea. Y claro, le construimos, pero pensamos que estamos haciendo de manera formal, entregando facturas de nuestros servicios profesionales, que estamos pagando cumplidamente a los obreros, etcétera, etcétera. Pero nos está faltando el otro paso, irnos a la formalidad. Y eso es una responsabilidad de todos. Hay que todos insertarnos en esto, porque al fin y al cabo estos dineros mal habidos nos van a terminar, por supuesto, perjudicando a todos. Claro, nosotros tenemos que entender que qué es lo que está pasando ahora. O sea, de nada nos sirve poder trabajar
1 o 2 añitos y luego no vamos a poder salir a la esquina de nuestras casas, ¿no? Esto es, no todos tenemos que contribuir con esa tan anhelada seguridad que todos reclamamos, que hacemos manifestaciones, pero todos somos parte de esto. Es decir, no solamente los policías y los militares son los que tienen que recuperar la seguridad en nuestro país. Somos todos los que tenemos que recuperar la seguridad. Si las actividades ilícitas no tienen un sitio donde poder lavar el dinero, ¿no? Donde procesarlo y canalizarlo y convertirlo en legal, simplemente los vamos a terminar expulsando de nuestro país y tendrán que ir a ver en dónde realizan sus negocios. Sí, así es. El Ecuador se ha convertido en un paraíso precisamente porque es una economía dolarizada, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Y si no hay controles, si yo puedo, a los profesionales a veces llegan y le dicen, ¿sabe qué, arquitecto? Yo no quiero saber nada. Tome todo el dinero, usted construyeme, me entrega las llaves de los departamentos y si quiere hagamos de una vez un acuerdo, se queda con un departamento. Y digo porque eso medio pasa, ¿no? Ajá. Y claro, él termina siendo un cómplice del tema de un posible lavado e incluso termina exponiendo su vida, porque ha pasado casos, ¿no?, en que vinieron y lo ubicaron al que tenía el dinero. Y le puede pasar a cualquier profesional, o sea, expone la vida de él y de su familia. Sí, entonces, bueno, esto es un llamado a todos los profesionales, a toda la sociedad ecuatoriana. Todos tenemos que ser parte de la seguridad y la única manera de hacerlo es un poco esto, ¿no? Irnos hacia la formalidad y un llamado a las autoridades también, porque, ojo, para que más gente pueda entrar en la formalidad, tenemos que hacer que esa formalidad sea asequible para todos. No solamente poner más normativa que es difícil de cumplir, que es muy cara de cumplir, para que solamente los grandes y los medianos podamos estar dentro de esta formalidad. Necesitamos ser más inclusivos en la formalidad. Más inclusivos. Hay normas que son difíciles de cumplir. ¿Cómo qué? Sí. ¿Como cuál, por ejemplo, arquitecto? Bueno, como esta de los informes de la UAFE, por ejemplo. Y comenzando nosotros desde las normas de construcción, desde las normas de arquitectura y urbanismo, la nueva NEC, las normas, la normativa de bomberos. Hay varios actores, ahí claro está el municipio. El municipio, ¿no? Los bomberos. Las entidades colaboradoras que, bueno, cumplen las normas que ha dado el municipio. Cumplen la normativa, más bien ellos vienen a facilitar. Claro, van ayudando, ¿no? Encamina por aquí, cambia esto. Ya. Luego viene el SRI. Todos los reportes que nosotros tenemos que entregarle al SRI. Luego viene la UAFE, el Ministerio de Relaciones Laborales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este país todos legislan para el incumplido. ¿Sí? Entonces, toda la legislación es por si acaso no me vayan a golear. Entonces, pido todas estas cuestiones. Cuando la legislación debería ser al revés, la legislación debería ser para los cumplidos y a los incumplidos darles unas sanciones que sean ejemplares. Es decir, usted cumpla todo, ya, pero no me tiene que entregar 100,000 reportes. Usted cumpla todo, y si yo voy no está más dedicado a los reportes que a la construcción misma. Es que es increíble, ¿qué es lo que pasa? Eso hace menos asequibles a las viviendas, porque los costos indirectos se suben muchísimo. Claro. Y los costos indirectos son para todos, porque si yo tengo un contador dedicado para 3 obras y lo contrato, el que tiene una sola obra igual tiene que ir a pagar por servicios profesionales a un constructor, entonces, a un contador, entonces da igual. Entonces, toda esta formalización, lo único que hace, toda esta forma que tenemos ahora de pedir más y más reportes porque pensamos que así no nos van a golear, entonces lo que estamos haciendo con todo eso es encareciendo la vivienda. Deberíamos tener menos reportes, controles que sean esporádicos y aleatorios, y a las personas que incumplan, ahí sí todo el peso de la ley. Eso pasa en otros países, eso pasa en Estados Unidos. Estados Unidos uno hace su tax return, listo, pero no está todo el año
mandándoles cada mes 100,000 reportes al IRS. Uno hace su tax return una vez al año. Ok, y ahí tienes que poner todo. Pusiste algo mal, te vinieron a revisar, pusiste algo mal, y son unas multas, pero que nadie las quiere. Así es. Entonces, por ahí debería ser acá, ¿no? Esa es la discusión que nosotros queremos poner. Arquitecto, muy gentil por haber estado en este espacio. Le agradecemos, importante siempre la información que usted da, porque este tema del lavado de activos, sobre todo en el sector de la construcción, está presente, está latente. No sabemos el porcentaje que esto representa, pero indudablemente tenemos que ir hacia una formalidad, y una formalidad que sea manejable, que fluya, que permita que el sector de la construcción esté activo. Muy gentil por estar aquí. Así es, muchas gracias. A la orden. El arquitecto Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, ha estado el día de hoy con nosotros hablando sobre la presencia de lavado de activos en el sector de la construcción y cómo debería de ser el manejo de los organismos de control y las facilidades también que debería de haber a las empresas, a los constructores que están dentro de la formalidad, para que puedan desarrollar su actividad profesional. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.